Un saludo cordial para todos nuestros queridos amigos y hermanos que una vez más se conectan con nosotros a través de estos medios digitales para tener otra vez un devocional más, para poder aprender de la palabra de Dios, podamos reflexionar también en nuestra vida. Cada enseñanza tiene una aplicación en nuestra vida, ya sea tarde, temprano o quizás a hoy mismo podemos comenzar a comprender y a practicar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vamos a tener ahora un devocional para este 2 de marzo. Tenemos también la historia de Moisés que estamos estudiando y hoy pues no va a ser la excepción. Vamos a continuar hablando acerca de cómo Dios educó a Moisés. Pero antes vamos a pedir la bendición a Dios. Vamos a hacer una oración donde quiera que se encuentren. Les invito también para que puedan acompañarme en una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, Señor, muy agradecidos estamos con usted por este privilegio que nos ha dado de la vida. Gracias por esta oportunidad que nos ha concedido nuevamente de estar con nuestros hermanos compartiendo un consejo más de su santa palabra. Pedimos que sea su Santo Espíritu quien pueda guiarnos, Señor, a lo que nosotros vamos a estudiar en esta hora. Que nos hable en nuestro corazón, a nuestra mente y que sobre todo ponga ese deseo de practicar aquello que es digno de practicar. Ayúdenos, Señor, para comprender esta historia de Moisés y que podamos sacar enseñanzas muy interesantes, Señor, para que podamos nosotros aplicarla en nuestro día a día y así también tener ese crecimiento que tuvo Moisés en la vida cristiana. Bendíganos, Señor, en esta hora, quédese con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, suplicamos estos favores. Amén. Tenemos nuestro devocional matutino en esta hora que se titula Los métodos de preparación de Dios difieren de los métodos de los hombres. Y es así, mis queridos hermanos. Dios no necesariamente se va a adaptar a nuestros métodos. Somos nosotros los que debemos adaptar nuestra educación en toda área, en todo sentido, a la educación que Dios tiene. Porque los métodos de preparación de Dios son diferentes a los que el ser humano se le dan también. Hablando de Moisés, tenemos un texto en Éxodo 2:15, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Así que encontramos a Moisés en una etapa en su vida en Egipto y en una segunda etapa lo encontramos allá en Madián, pasando el desierto. Él fue allá a los lugares donde habitaban los madianitas, donde habitó, por supuesto, su futuro suegro, Jetro. Así que ¿de qué manera Dios quería preparar a Moisés? ¿De qué manera hoy nosotros nos enseñan también a prepararnos? Bueno, hoy en día en nuestra sociedad se nos impone un método de educación que se basa en una educación nada más escolar, una educación de bachillerato y una educación luego a una universidad y seguir escalando maestrías, doctorados. Pero ¿esa la educación es buena? Claro que sí, es muy buena. Pero no necesariamente la gente que logra este tipo de educación intelectual es la educación que Dios quiere que nosotros desarrollemos. ¿Cuántos encontramos nosotros, discípulos de Jesús, por ejemplo, que no fueron educados en las grandes escuelas? Fueron educados por el mismo Jesús, fueron educados a través de la guía de la palabra de Dios. No quiero decir con esto de que la educación sea mala, la educación secular. El gran problema que surge en muchas ocasiones es que nosotros no ponemos en primer lugar la educación que tiene que ver con la palabra de Dios. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos eduque primero a nosotros y sea nuestra guía, los métodos humanos solo los vamos a tomar para un desarrollo intelectual de las ciencias que hoy en día pues se presentan. Así que las dos cosas son importantes, pero la primera es la educación que da Dios. ¿Por qué? Porque esa educación lleva al cielo. Esa educación es todavía más elevada. ¿Cuánta gente quizás tiene mejor corazón que aquellos que logran grandes carreras universitarias? ¿Por qué razón es así? Porque no necesariamente la educación nos permite realmente ser personas buenas. Nos permite un desarrollo intelectual, pero no complementa la otra área que es todavía más importante. Así que
Veamos qué dice esta matutina para que entendamos el título, que los métodos de la preparación de Dios difieren de la de los hombres. Moisés dedicó 40 años de su vida a pastorear ovejas. Bueno, recordemos, los primeros 40 estuvo ahora en Egipto, los otros 40 años ahora a pastorear ovejas, una educación de 40 años. Y dice que el Señor lo llevó para pastorear ovejas, para prepararse con el fin de conocerse a sí mismo y purificarse mediante la abnegación para que el Señor pudiera cumplir su voluntad en él. Como el Señor lleva a una persona que iba a ser grande y renombrada ya en Egipto, un faraón, lo llevó a trabajo muy humilde. Un trabajo que tenía que ver con ensuciarse, con sudar, con quizás no oler tan bien, porque andaba cerca de los animales y los pastores iban a un lugar, a veces montañas un poco lejanas, iban a ciertos lugares donde implica ensuciarse, no estar ahora en la comodidad de un trono, sino ahora pastorear ovejas, el tener cuidado de que cada una de las ovejitas esté comiendo, que las ovejitas no se pierdan, no se vayan. Entonces el Señor quería purificarlo mediante la abnegación. El alimento que ahora podía comer él como pastor de oveja era diferente al que tenía ya en la cena, en la mesa del faraón. Jesús no quiere que sus obreros sean meras máquinas en lo que a intelectualidad o a sentimientos se refiere. El Señor no desea que solo seamos máquinas, que fuimos a estudiar y que nosotros actuemos solo por el intelecto. Hay muchas cosas que el Señor las educa y no tienen que ver con leer el montón de libros de educación. Hay cosas que Dios nos pone en cosas sencillas como Moisés, como algo sencillo me refiero a que era una profesión humilde, ¿sí? No fácil, sino humilde, ¿verdad? Muchas veces el Señor desea que allí aprendamos las cosas. Cuando usted tal vez sea un profesional, si usted o quizás no es un profesional y usted está desde una posición humilde, usted diga, ¿qué es lo que el Señor me quiere enseñar? Algo el Señor me quiere enseñar y por eso yo estoy acá. El Señor me está educando a mí. Y eso debería ser el sentimiento de nosotros, pero a veces pareciera que nosotros lo que queremos es escalar en el mundo a través de las cosas materiales y sentir que de esta manera estamos bien. Pero a veces el Señor no va a permitir estas cosas, porque Él quiere educarnos en los lugares humildes para probar realmente nuestro carácter y afinarlo bien. Ambas cosas son necesarias. ¿Qué cosa? El intelecto también y los sentimientos son, dice, necesarios para la obra, pero estos elementos del carácter humano deben purificarse, ¿sí? De sus defectos, no meramente hablando de la voluntad de Dios, sino haciéndola también. ¿Cuánta gente hay intelectual en la iglesia? Yo admiro, hay muchos jóvenes, hay muchos adultos mayores también, que tienen un gran intelecto y saben explicar muchas profecías, trazan las profecías de una manera que usted se queda asombrado, trazan los principios de fe de una manera que usted dice, qué intelecto, cómo se puede él de memoria muchas cosas, pero ¿saben lo que sucede? Que realmente no practican lo que el Señor requiere de ellos. Y el Señor dice acá de que no espera que nosotros solo hablemos de la voluntad de Dios, que sepamos de la voluntad de Dios, sino que hagamos las cosas. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá, dice la doctrina. El Señor estaba preparando a Moisés, lo sometió a un largo proceso de entrenamiento mental para que fuera el capitán de los ejércitos de Israel. Así que el Señor lo sacó de un lugar donde había supuestamente una educación superior en los palacios del faraón y lo llevó a un lugar donde se iba a someter, dice, a un largo proceso de entrenamiento mental, 40 años. No es tan fácil ser educado en las cosas de Dios, no es de la noche a la mañana, tarda años también. Los hombres señalados por Dios recibirán su inspiración, pero no los que tengan un alto concepto de superioridad mental. Miren qué interesante. Dice que el Señor puede elegir a ciertos hombres, señalarlos
y que reciban su inspiración, pero no necesariamente va a elegir a gente que tenga superioridad mental. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la iglesia hay gente que hablando en una educación universitaria, secular, son grandes intelectuales. Pero dice que a veces el Señor quizás no los elige a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor no necesariamente elige este tipo de gente. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón es orgulloso y dice, no, pero es que yo sé esto porque yo fui a aprender, yo invertí en mi educación. No, a veces el hombre se llena, se vanagloria a sí mismo. Por eso dice que el Señor señala a hombres no necesariamente que tengan superioridad mental. No es que sean útiles, sino de que a veces ese talento que Dios les ha dado les sirve para no ser guiados por Dios, sino por sí mismos, por su propio intelecto. Ahora, dice un poco más adelante, porque todo hombre a quien Dios use para hacer su voluntad debe tener un humilde concepto de sí mismo y debe buscar la luz con fervor perseverante. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de sí mismo? ¿Cómo nos creemos nosotros? Esto no hay que responderlo en voz alta, pensémoslo en nuestro corazón, respondámoslo allá donde nuestra intimidad de verdad uno conoce, queridos hermanos, si somos humildes. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? A veces tal vez no lo decimos de palabras, pero en nuestra mente nosotros decimos, no, es que yo sé hacerlo, yo lo puedo hacer, yo creo que yo tengo esa capacidad. Soy capaz de guiar a un pueblo, soy capaz de hacer esto y lo otro. Dice que el Señor desea que tengamos un concepto de inferioridad, de humildad, que en nuestro interior digamos, Señor, no lo puedo hacer. Señor, yo soy intelectual quizás, pero no lo puedo hacer, Señor. Ayúdeme. Si nosotros tenemos ese concepto de humildad en nuestro corazón, no lo que digamos, sino lo que hay en nuestro corazón, entonces el Señor nos va a utilizar y va a hacer grandes cosas. Dios no quiere que nadie se convierta en un novato, se sumerja en una humildad voluntaria y se incapacite cada vez más. También dice acá, esta parte es importante, que el Señor no quiere que nos convirtamos también en personas novatas, que se sometamos a una humildad voluntaria y que cada vez estemos más incapacitados. Existe el otro extremo, ¿verdad? De que uno dice, no, pero es que yo no sé y tampoco hace nada. Tampoco le pide a Dios que haga cosas en Él para que le ayude a ofrecer un servicio mejor. El Señor tampoco quiere que las personas se incapaciten y que ese exceso de humildad lo traslademos a ser personas, disculpen la palabra, pero inútiles, ¿verdad? Que muchas veces decimos, no, es que yo no sé, y creemos que eso es humildad. No, hermanos, hay que pedirle al Señor que nos enseñe a hacer las cosas, ¿sí? No hay que ir a los dos extremos, a creerse mejor, ni a creerse tan inferior que tampoco vamos a hacer nada. No, eso es malo. Debemos nosotros decir, Señor, necesito que usted me ayude. Y usted comienza a trabajar y que el Señor le vaya educando en lo que la obra requiere de usted. El Señor invita a todos aquellos con quienes trabaja a que se esfuercen mentalmente al máximo y que oren, esperen y crean al máximo también. O sea, el Señor también desea que usted desarrolle su mente. Aquella persona que tal vez no tuvo una educación privilegiada como otros que aprendieron bien a leer, a sumar, multiplicar, aprendieron también en una universidad, tampoco el Señor quiere que aquellas personas que no fueron también no sean mentalmente eficientes. El Señor desea que también aquellos que no tuvieron ese privilegio de ir tal vez a una escuela, tomen libros, comenzar a leer, comenzar a educarse también. El Señor desea que mentalmente también seamos, dice aquí, capaces. Pero el intelecto o la fuerza mental no es solamente de conocimiento, ya lo hemos leído. También el esfuerzo mental tiene que ver con la capacidad que yo tengo de afrontar problemas. Pensemos en Moisés. Moisés no fue un intelectual en economía, no vemos a Moisés siendo ese gran intelectual de la economía. Él lo que hizo fue transcribir las cosas que Dios le dijo, ¿verdad? Acerca de cómo guiar a su pueblo.
pero él mentalmente sí estuvo preparado. Ustedes saben todas las cosas que el pueblo de Israel le hacía a Moisés, renegaba, el pueblo de Israel iba todos los días con problemas y él desde que nacía el sol hasta que se ocultaba estaba ocupado Moisés. ¿Por qué? Leímos hace un momento de que en el caso de Moisés Dios lo educó mentalmente cuidando ovejas. Ahí aprendió él a afrontar problemas, así que cuando Dios quiere que nos esforcemos también mentalmente al máximo, quiere decir que también cuando vengan dificultades, ¿cómo reacciona usted? Ahí se prueba qué tan mentalmente también está. Hay mucha gente muy intelectual, pero cuando vienen problemas, no saben qué hacer, no saben cómo solucionar, no saben cómo actuar. Y en el caso de Moisés, Dios quería que fuera alguien mentalmente fuerte, que si viene un problema, seguro. ¿Dónde estaba seguro? En que creía en Dios. Por eso dice acá que también Dios quiere que la gente crea al máximo, que también ejerza esa fe. Eso es lo que el Señor requiere también de cada uno de nosotros. Muchos como Moisés han tenido que desaprender bastante para aprender precisamente las lecciones que necesitaban. Miren qué interesante. Necesitamos desaprender muchas veces. El hombre es orgulloso. El hombre cree así se hacen las cosas. A veces nosotros decimos es que yo siempre lo he hecho así y así me voy a quedar. Incorrecto. Dice aquí que debemos aprender a desaprender aquellas cosas. Debemos desaprender, queridos hermanos, no es nuestro método. ¿Cuántas veces en la iglesia con oración se hacen nuevos planes y llegamos a proponérselos a alguna persona, a las iglesias y tal vez de repente se nos dicen, no, pero es que nunca lo hemos hecho así. Nosotros siempre hemos hecho las cosas así. No, eso también está mal. Dice que debemos nosotros a desaprender muchas cosas. Y esto también hablando en los métodos seculares. La educación secular enseña que si usted no se prepara, usted no es nadie en la vida. Pero la educación que tiene Dios no se trata también de eso. La educación que tiene Dios habla también de que hay otras maneras en que uno puede salir adelante y ser también una persona honorable en la sociedad. Debemos desaprender lo que el mundo allá nos enseña. Era necesario quitar de la mente de Moisés todo resabio idólatra de tradiciones paganas, poco a poco y punto por punto. En muchos aspectos fue Jetro quien, según su criterio, lo ayudó a orientarse en la fe correcta a Moisés. Se estaba orientando ahora hacia lo alto donde podía contemplar a Dios con sinceridad de corazón. Así Jehová Dios se reveló a Moisés. La amplia preparación intelectual que había recibido en Egipto, sus labores pastoriles en medio de las montañas, viviendo al aire libre, lo transformaron en un poderoso pensador y en un vigoroso hacedor de la palabra de Dios. Así que Moisés no es que desechó toda la educación de Egipto. Hay un texto que dice que todos los que escuchemos, bueno, que aprendamos lo bueno, retengamos solo lo bueno. ¿Y habían cosas buenas en Egipto? Sí, pero ¿en qué sentido? Habían cosas que en Egipto, miren, es como que yo les pregunte ahora, ¿es bueno también la educación secular? Sí. Hay teorías que son realmente así como la Biblia también los enseña, pero a veces están un poquito más tal vez clasificadas. Cuando yo hablo de economía, cuando buscamos un libro de economía y lo interpretamos también con la Biblia, qué bonito se compagina todo. Hay cosas que ahí en el mundo secular se enseñan que no del todo quizás van en contra de los principios de Dios, sino que hay cosas que realmente están de acuerdo. Y es porque usted sabe que la ciencia de Dios se basa también en todas las materias que existen ahí en el mundo, en la medicina, en la matemática, en la economía, en las ciencias también de leyes. Entonces, hay cosas que nosotros debemos adaptar, pero no las cosas de Dios al mundo, no. Son las cosas del mundo, ver si compaginan con las de Dios y uno dice, qué bonito, hoy ya lo comprendí más. Y eso es lo que dice acá, que la preparación intelectual en Egipto y también las labores pastoriles, las dos cosas de la mano, llevaron
a Moisés a ser, dice aquí, un poderoso pensador y también un vigoroso hacedor de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, las dos educaciones son importantes. Yo no puedo decir, no, yo me voy a educar así, no voy a leer, no voy a educarme, no voy a ir a la escuela. No, las dos cosas son importantes, pero hay que someter lo secular a la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar nuestro devocional. Ojalá y pueda ser de nuestra ayuda personal y sobre todo ponerlo por obra en el día a día. Vamos a orar a nuestro Dios para agradecerle por este estudio. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, Señor, muchas gracias le damos en esta hora por este privilegio que nos ha dado de nuevamente abrir su santa palabra y poder en esta hora meditar en ella y sacar algunas preciosas lecciones de la vida de Moisés. Ayúdenos, Señor, a entender qué parte cumple también el estudio que se logra seguramente allá en los asuntos seculares, pero sobre todo también el estudio de la palabra de Dios, la educación que usted quiere que nosotros tengamos. Ayúdenos, Señor, a combinar el intelecto también con la humildad. Ayúdenos, Señor, también a ser mentalmente fuertes para los problemas que muchas veces se afrontan como familia, de manera personal, en la iglesia, en la sociedad. Ayúdenos a ser personas fuertes y vigorosas como Moisés, que unió, Señor, la educación que usted le quería dar y la puso en primer lugar y tomó aquellas cosas que quizás también de manera secular se enseñan y que son adaptables a los principios cristianos que están establecidos en su palabra. Denos más humildad, Señor, necesitamos ser como Moisés, entrenados nuevamente, ya que muchas veces el mundo nos ha mal educado realmente. Nos sentimos muchas veces muy superiores a los demás. Quizás hemos sentido en algún momento que somos mejores que aquellos que quizás no lograron estudios. Ayúdenos, Señor, para que seamos humildes y podamos comprender que usted puede educar a las dos personas y puede ayudarnos a que seamos útiles también para beneficio de su pueblo y para beneficio de su obra. En Jesús, Señor, ruego todos estos favores. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera hemos puesto punto fin a nuestro devocional. Les invitamos siempre para el día de mañana, no se pierdan cada devocional que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Que el Señor les bendiga.